Buenas. Después de los tiempos adustos y terribles y significativos y trascendentales de Oliverio Cromwell, viene otra vez otro lío, pero esta vez se soluciona de una vez y para siempre. Resulta que después de la muerte de Cromwell, Cromwell tiene un hijo que no le sirve para nada, rara vez. Estos personajes tienen hijos de su talla y entre otras cosas tampoco debió haber sido fácil ser hijo de Cromwell. Yo tampoco creo que al muchacho le quedaran ganas de grandeza después de ese padre. Pues no le sirve para nada. Entonces, como no le sirve para nada, el Parlamento nombra a Carlos II. Seguimos con los Estuardos, entonces son Carlos y Jacobus, esos no se llaman distinto. Entonces viene Carlos II y Carlos II sube con un pacto del Parlamento que le limita los poderes reales de una manera tangible. Pero Carlos II no va a durar mucho tiempo, va a reinar como 10 años y a los 10 años se muere. Entonces, en ese momento va a salir su hijo, Jacobo II, pero Jacobo II se ha hecho cristiano, se ha hecho católico a escondidas. Entonces, porque es que los Estuardos son un fantasma permanente de una madre decapitada por ser católica. Entonces, siempre gravita detrás de los Estuardo el fantasma. Entonces, cuando sube Carlos II, en ese momento también, vista la historia desde Alejandro Dumas, vista la historia desde los Tres Mosqueteros, hay otro capítulo de los Tres Mosqueteros que se llama El Vizconde de Bragelón, y es cómo los Tres Mosqueteros logran poner en el poder a Carlos II. Esto, por supuesto, a los ingleses no les cae muy simpático, porque Alejandro Dumas plantea como que los franceses son los que mueven los hilos de la política inglesa, y eso en rigor no es cierto, pero el relato es exquisito. Entonces seguimos, Alejandro Dumas nos sigue contando, nos contó los Tres Mosqueteros, 20 años después, con la decapitación de Carlos I, y ahora en el Vizconde de Bragelón nos cuenta cómo los Tres Mosqueteros restauran en el poder a Carlos II cuando en realidad fue el Parlamento, pero es exquisito leer la pluma de Alejandro Dumas y es un maravilloso pretexto para relacionarnos con él y los magníficos y siempre buenos amigos mosqueteros. Entonces, el asunto es que Jacobo II, después de la muerte de Carlos II, se ha hecho católico a escondidas. Entonces sube y va a restaurar otra vez el catolicismo. Y al restaurar otra vez el catolicismo, entonces otra vez nos metemos con el lío de las persecuciones de los protestantes, de los puritanos, de los anglicanos. Es importante anotar, mire, los pueblos tienen ciclos. Hay veces se empantanan, patinan, se meten en los mismos conflictos y una y otra vez hasta que los logran resolver. Es una manera, digamos, en la que esas circularidades también las tienen los pueblos, eso no a todo el mundo le va divinamente desde el principio. Lo que se va a convertir Inglaterra después ni se lo sueñan, pero por ahora está en este momento patinando sobre este problema religioso. Entonces, en el momento en que el fantasma de María Estuardo, todavía ya en la presencia de su nieto ya, Jacobo, además este Jacobo está esperando un hijo para colmo de males. Entonces eso inmediatamente nos daría que la dinastía Estuardo, en su rama católica, estaría dispuesta a montarse de nuevo en el trono de Inglaterra de una vez con el heredero a bordo. Entonces eso ya es demasiado peligroso. Entonces ahí ya hay una confrontación directa y va a haber una batalla. Entonces lo que hacen es lo siguiente, ellos tienen una hermana, María, y María está casada con Guillermo de Orange. William de Orange o Guillermo de Orange es el unificador de Holanda. Es un príncipe de una importancia trascendental en Holanda, entre otras cosas el color nacional de Holanda, la naranja, y el orange, toda la naranja viene alrededor de toda esta simbología. Entonces resulta que llaman a este tipo, al príncipe de Holanda, Guillermo de Orange, casado con María inglesa, para que suba al poder. Entonces, digamos, porque ese tipo es protestante, los holandeses son protestantes por definición, entre otras cosas porque sus mayores guerras fueron durante mucho tiempo contra España. Entonces suben a este tipo sube completamente a merced del Parlamento, digamos, el Parlamento lo sube, o sea, lo que al tipo le están ofreciendo no es una corona, es un cargo, lo nombran rey en el cargo de rey, pero el Parlamento realmente es el que gobierna. Entonces el tipo va, le parece chévere, se va para allá
Y ahí en ese punto, digamos, él es la carta que tienen los protestantes para impedir una dinastía católica en el trono de Inglaterra. Entonces, esto va a llevar a una batalla. Es la batalla de Boyne. Jacobo II huye y la huida de Jacobo II se entiende como una abdicación. En el momento en que Jacobo II sale, dicen, bueno, entonces este hombre está abdicando al trono y le dan el trono inmediatamente a Guillermo de Orange. Entonces, ¿qué pasa? Hay una batalla que se llama la batalla de Boyne y esa batalla es en 1670. ¿Y cómo les parece que en esa batalla los católicos pierden el poder, los protestantes ganan la batalla, el rey Jacobo II huye, Guillermo de Orange queda montado en el trono de Inglaterra y esa batalla sella la suerte de Irlanda, porque Irlanda era el bastión de los católicos. Entonces, ¿qué pasa? Que de ahí se funda la Orden de Orange, que son estos caballeros que se ven en los desfiles con unos sacos morados, con las mangas en color naranja y unos estandartes y pendones naranjas y unos sombreros con colores naranjas. La Orden de Orange son los protestantes irlandeses que de esa manera ratifican la supremacía sobre los católicos. Recordemos que Irlanda es toda católica, salvo los grupos de protestantes que fueron puestos como enclave, primero por Enrique VIII, luego reforzados por Oliverio Cromwell mediante la expropiación de tierras de los católicos. Ahora, con la batalla de Boyne, ellos van a quedar definitivamente con el sartén por el mango. De aquí en adelante, el billete, la riqueza, el poder y el control sobre Irlanda va a estar en manos de una minoría protestante en contra de una mayoría católica. Y de aquí en adelante los irlandeses van a estar mucho más en guerra porque esta situación se vuelve definitiva. Los caballeros de la Orden de Orange hacen un desfile cada verano por los barrios católicos para mostrarles en la cara restregadito que ellos ganaron la batalla de Boyne. Entonces mire cómo es la cosa con la historia. Uno no sabe qué es peor, si la amnesia o la perpetua memoria para las venganzas. ¿Cómo les parece que van y pasan por los barrios católicos cada verano a hacerles fieros con la batalla de Orange y la Orden de Orange y la batalla de Boyne para que los católicos se mueran de la rabia y entonces boten molotov por la ventana y se armen los disturbios más grandes? Pónganle cuidado y verá que cada verano hay este tipo de conflicto. Estamos hablando de la actualidad, una batalla que se perdió en 1670 para los católicos y se ganó para los protestantes. Es el objeto permanente de manifestaciones cada verano, que son un acto de provocación porque se hacen en las calles de los barrios católicos de Belfast, en Irlanda del Norte, a ver si de una vez se cascan. Cada vez que están en los acuerdos de paz y viene un verano, el problema de la marcha, que si dejan pasar la marcha por los barrios católicos, hace 2 años hubo un atentado, una bomba, donde murieron 3 niños y otras 30 personas en una casa en un tiempo de una marcha de estas, que fue un atentado de vergüenza total, como son todos estos atentados contra la humanidad y contra la especie y contra todo. Entonces resulta que los problemas de Irlanda que nosotros vemos ahorita, los acuerdos de paz que se firman, las posiciones de Gerry Adams por el Sinn Féin, las posiciones de David Trimble por los protestantes, la posición de Tony Blair por los británicos, todo lo que en este momento se juega en Irlanda tiene su origen en este periodo histórico, desde Enrique VIII pasando por Oliverio Cromwell y esta batalla de Boyne en tiempos de la abdicación de Jacobo II es la que sella definitivamente el poder para los protestantes y la que declara que la suerte de los católicos de ahí en adelante sea terrible, terrible, terrible. De aquí en adelante los católicos van a padecer hasta el momento mismo del relato toda clase de humillaciones, segregación, pobreza, exclusión, violencia, terror, persecución. No va a haber un solo día amable para los católicos en Irlanda desde el día en que se perdió la batalla de Boyne. Y lo que están intentando ahora, que 400 años después, es que se pueda tener paz, hombre, y para uno salir a la calle tranquilo. No hay cómo. Es impresionante el nivel de conflicto que ellos han tenido hasta ahora. Están en la posición en que esa guerra ya no se puede ganar y que en cambio así no se puede vivir.
Entonces, de aquí en adelante toda la historia de Irlanda se nos va haciendo paralela con la de Inglaterra, porque los destinos están malignamente entrelazados. Entonces, ahora, esto pudo haber sido al revés. Pudieron haber ganado los católicos, pudo haber resultado la jugada de los Estuardo, y entonces los católicos hubieran ganado el poder y los protestantes hubieran sido perseguidos. Irlanda hubiera tenido una fuerza inusitada porque era el bastión del catolicismo y la Inglaterra protestante se hubiera debilitado. Eso también hubiera podido pasar y el curso de la historia sería otro. Probablemente los perseguidos serían otros también porque la humanidad tiene ese carácter tan supremamente complejo. Pero el asunto fue que el resultado fue el que fue y no el que pudo haber sido. El que fue es que el destino de los católicos de aquí para adelante va a ser adverso. Y como los católicos tienen su principal bastión en Irlanda, el destino de Irlanda es trágico. Y trágicas son sus historias, y trágicas son sus perspectivas, trágica ha sido toda su vida. Y están intentando, mediante el proceso de paz, revertir la tragedia y convertir a Irlanda en un país viable y a la Irlanda del Norte en un lugar respirable. Esto se complica, no van a creer que eso hasta ahí está bravo, se complica, cada vez se va a complicar mucho más. A esto le van a caer las hambrunas, le van a caer las guerras de terrorismo, las invasiones, las divisiones, la guerra civil. Mucho de aquí para adelante lo de Irlanda se va a poner muy serio y cada vez más grave. Inglaterra se consolida alrededor de esta jugada. Ahora, ¿cómo va a justificar usted políticamente una jugada en la cual usted depuso un rey legítimo que venía de la rama de los Estuardo, legítimo de toda descendencia, para poner un príncipe holandés? Eso está raro, ¿verdad? Eso suena como un billar a tres bandas. Bueno, para poder justificar eso hay que hacer una vuelta larga. Y la vuelta larga es fortalecer la posición del Parlamento. Fortalecer la posición del Parlamento es empezar a plantear la tesis de que el poder del rey no está dado por el derecho divino de los reyes, que en ese momento era el que se planteaba, sino que está dado, en últimas, por la voluntad del pueblo. Y la voluntad del pueblo es el Parlamento. Estos son los principios de la Ilustración. ¿Y cómo les parece que fueron precisamente los forjadores de la Ilustración los que sacaron estas ideas de Inglaterra? Y ellos serán los que a partir de todo esto planteen al mundo los principios que llevarán a la Revolución Francesa para que vaya viendo. Entonces, la idea es que Voltaire, Montaigne, estos personajes van a ir a Inglaterra, van a ir a la Inglaterra parlamentaria, van a conocer el pliego de derechos, porque en el momento en que Guillermo de Orange es puesto en el trono, cuando Jacobo, el hermano de Carlos, ha abdicado, en ese momento al rey le imponen una petición de derechos que es una ampliación de la Carta Magna. De ahí en adelante, la monarquía en Inglaterra va a ser constitucional, va a ser una monarquía parlamentaria. Es decir, el Parlamento es el que realmente va a tener el poder y quien va a mandar es el jefe del Parlamento. Entonces ahí va a haber una estructura política completamente diferente a la que estaba sucediendo en el resto de Europa. Los franceses, Voltaire y Rousseau y Montaigne van a ir en este momento a Inglaterra
Y es de esta novedad política que ellos van a empezar a fraguar las tesis de la Ilustración. El empirista, científico y filósofo John Locke es el que fundamenta la tesis parlamentaria, y hay una relación profunda entre el advenimiento de la ciencia moderna y los regímenes parlamentarios, una relación entre la limitación de la autoridad del rey y el surgimiento de la ciencia moderna. Es Locke, el padre del empirismo, el que habla de la tabula rasa como el comienzo de todo conocimiento humano, los que van a fundamentar las bases de la experimentación en la ciencia. Ellos también van a sentar las bases del Parlamento. Entonces, los filósofos franceses entran en contacto con estos filósofos empiristas ingleses. Y de ahí en adelante se les ocurre la idea de limitar la autoridad del rey para concederle la soberanía al pueblo. Esos son los principios de la democracia moderna y de la política actual. Entonces, y es más, los principios del ideal de gobierno de nuestro tiempo se forjan en Inglaterra. Mientras que en Francia el proceso es inverso. En Francia, lo que han hecho a partir de Richelieu y Mazarino, Luis XIV lo que va a hacer es centralizar todo el poder alrededor de su figura, va a acabar con todos los poderes locales, va a destruir el poder de la nobleza y se va a declarar él el Estado y va a decir con toda tranquilidad: el Estado soy yo. Ahora, ese tipo sí tenía cara de ser el Estado. Era un propio, era el rey Sol. Francia empezaba y terminaba con él, mejor dicho, no había duda, ¿sí? Pero un poder absoluto de esta magnitud requiere una grandeza, una capacidad y una entereza, una talla histórica que no todo el mundo tiene. Una cosa era que el rey Sol fuera Luis XIV y que el hombre fuera capaz de llevar a Francia a convertirse en una potencia, y otra que Luis XV, que es mucho más un hombre de muebles que de Estado, y Luis XVI, que ese sí ya daba pena, ostentaran un poder de estos. Entonces, un poder como el que Luis XIV le va a conferir al Estado, al rey divino que solamente le responde a Dios por sus actos, y cómo hace uno para saber si Dios está de acuerdo con los pueblos en el derecho a gobernarlos. Entonces, ya en tiempos de Luis XV y Luis XVI, la decadencia de la nobleza francesa y sobre todo de la monarquía es ofensiva para el pueblo francés. Ya en ese momento el pueblo francés muere de hambre, y María Antonieta, en esta frivolidad, cuando le dicen que el pueblo no tiene pan y ella dice que coman tortas, hágame el favor. Entonces, en ese momento, la filosofía de la Ilustración ha desarrollado un pensamiento que lleva a decapitar al rey y a darle al pueblo la soberanía. Eso va a ser la Revolución Francesa, y eso va a ser precisamente la Asamblea Nacional Constituyente que se va a formar a partir del momento en que María Antonieta y Luis XVI son decapitados. Junto con María Antonieta y Luis XVI van a morir 20.000 miembros de la clase noble francesa, que habían hecho oídos sordos a todo el clamor del pueblo durante siglos, y que en medio de la vanidad, de la ostentación y de la frivolidad van a perder sus cabezas. Películas como Ridículo, muestran el nivel de frivolidad en que vivía esta gente mientras el pueblo moría de hambre. Estos sucesos de marca mayor tienen su cuna política en el régimen parlamentario inglés. Entonces fíjese que aquí hay dos soluciones completamente diferentes al problema de la monarquía. Los ingleses lo resuelven por la vía parlamentaria y por la vía de un rey que ocupe un cargo simbólico, digamos decorativo, importante en la simbología y en el imaginario del pueblo inglés, pero que no gobiernan en realidad. Son los primeros ministros, son los jefes del parlamento los que van a gobernar, y de aquí en adelante las figuras de los primeros ministros van a ser las que realmente van a determinar el poder. Pero no es ese primer ministro al servicio, ese Lord Protector al servicio de la reina o del rey, que decapitaba el rey cada que Enrique VIII amanecía con piedra y decapitaba al canciller del turno. No, esto ya no se puede hacer. Y lo que es más importante, los impuestos los cobra el Parlamento. Eso es, digamos, el fundamento de la estructura parlamentaria. ¿Por qué? Para evitar que el rey despilfarre los fondos del Estado en sus batallas personales, en sus guerras o en sus luchas. Es una manera en que la sociedad reclama los derechos para el ciudadano. El concepto de dónde va a salir el ciudadano viene del régimen parlamentario inglés.
por eso es importantísimo. Entonces, en ese momento, digamos, mientras se está creando el régimen parlamentario inglés y sus ideas influyen a los filósofos franceses y los filósofos franceses van a lanzar un planteamiento global que se conoce como el nombre de la ilustración en la política, la edad de la razón. ¿Sí? Mientras todo esto pasa, las guerras religiosas se trasladan a los territorios de América. Entonces, en ese momento hay una secta, hay un grupo religioso que es pacifista. Ellos son bastante chéveres en medio de todo, pero su pacifismo es tan supremamente radical que ellos no van a pagar impuestos para sostener guerras de ninguna naturaleza porque ellos no están de acuerdo con la muerte de nadie. Entonces, como el rey les debía a ellos, la corona les debía a ellos dinero y no había con qué pagárselo, hicieron un trato. Y era que estos personajes tenían un líder que se llamaba William Penn. Entonces les darían un territorio en América y a cambio de la deuda. Entonces los destierran, la sociedad los quiere desterrados porque son pacifistas. Y a la sociedad, los pacifistas, cuando una sociedad es guerrera o tiene tendencias guerreras, suelen no entender a los pacifistas y menos en estas épocas tan supremamente beligerantes como las que estamos contando. Entonces resulta que el trato es que se van todos ellos y se van para un territorio en las colonias en América y no vuelven. Ese es el trato y con eso se acaba la deuda que tienen con la corona. Ellos son los cuáqueros, están retratados en la avena de todos los días. Sí, son los cuáqueros. Ellos son bien interesantes porque son los cuáqueros los que van a cuestionar años después la esclavitud, los únicos que van a ver un problema moral en eso. Tienen, digamos, en su estructura religiosa hay profundas consideraciones humanistas. Entonces los cuáqueros llegan allá y como su jefe es William Penn, el estado que les dan se llamará Pensilvania. Entonces, los estados, así como aquí todo se llama por los de España, allá todo se llama por los de Inglaterra. Entonces, por el rey Carlos se llaman las Carolinas, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Por William Penn se llama Pensilvania. Así se van, digamos, lo mismo. Todas las ciudades también se llaman la Nueva York, ¿sí? Porque viene York. Así, New Hampshire, porque viene de Hampshire. Toda la estructura de las 13 colonias reproduce la Nueva Caledonia al otro lado en el Pacífico Sur por Caledonia, Escocia. Cuando llega ya el Capitán Cook. Todo eso se va a llamar como se llamaba Inglaterra. Y como se llamaban los que financiaron las expediciones y todo, lo mismo que aquí, muchas cosas se llaman por los españoles que vinieron acá. Sí, por eso es que nosotros somos una cantidad de ciudades con los mismos nombres de España. Y otros nombres son indígenas. Lo mismo pasa en Estados Unidos. También hay nombres indígenas como Wichita, como Wyoming, como esos son nombres que vienen de los tiempos indios. Y otros vienen de los ingleses. Entonces, de los cuáqueros viene Pensilvania. Y cada uno, entonces, ¿qué pasa? Que se van a hacer tratos, digamos, las colonias en América se vuelven como una especie de olla de vapor donde va saliendo el vapor, va saliendo la presión de las guerras. Es decir, las guerras se van a resolver en ultramar. Entonces se van resolviendo a través de colonias. Simultáneamente los franceses también tienen colonias en las tierras de América. Y va a haber una guerra muy fuerte entre las colonias francesas y las colonias inglesas. Y a los indios los van a poner a pelear los unos contra los otros, a favor de unos y a favor de otros. Entonces son las guerras entre los algonquinos, entre los iroqueses, entre todos estos pueblos alrededor del conflicto entre Francia e Inglaterra. Entonces este conflicto entre Francia e Inglaterra finalmente se resuelve en que Francia se va a retirar de muchos de sus territorios. Inglaterra es la que va a ganar esos territorios. La mayoría de las poblaciones indias se pusieron del lado de Francia porque los franceses eran comerciantes y lo que les interesaba era establecer comercio allá, mientras que los ingleses eran colonos y lo que querían era expandirse y crear un territorio permanente y para siempre. Eso es distinto. Ese carácter del territorio permanente y para siempre es lo que va a condenar a los pueblos de la pradera. Porque los europeos que llegan allá llegan para quedarse, y los indios se les vuelve el único obstáculo que hay entre ellos y la tierra, así que la cosa se complica para los pueblos de la pradera. Se complica en tiempos de los ingleses y se hace imposible en tiempos de los norteamericanos. Entonces, resulta que se dan estas guerras, y en el Canadá queda una parte inglesa y una parte francesa. Por eso la mitad de Canadá habla francés, es toda la parte de Quebec, y la otra parte habla inglés. Pero una parte súper importante del Canadá queda en manos de los franceses. Y la otra parte que queda en manos de los franceses es el estado de Luisiana. Por eso cuando Francia vende Luisiana ya a los Estados Unidos,
Luisiana se va a declarar separatista, va a decir que ellos no son norteamericanos y se va a declarar con la Unión del Sur más adelante, porque tienen una idiosincrasia totalmente diferente. Su capital es New Orleans, su principal ciudad es Baton Rouge, el idioma que se habla es el francés, digamos, es una presencia francesa en Estados Unidos, Luisiana. De todas maneras, eso es otra cosa. Entonces, el asunto es que eso se resuelve en ultramar, y el resolver los problemas en ultramar hace que los problemas sean menos complicados en Inglaterra porque ya hay un adonde. En este momento se está montando una cosa de la cual el mundo sabrá porque será de una expansión impresionante. Se está montando el Imperio Británico poco a poco. Ahora, las mismísimas ideas del Parlamento, de la libertad del ciudadano, del derecho del individuo, de la justificación de los pagos de impuestos solo sobre el bien común y sobre el Parlamento, que usted no puede andar cobrando lo que le provoque porque le parece, sino que usted tiene que tener el bien común en cuenta y que esos impuestos se deben usar de una manera correcta para la sociedad. Toda la limitación, digamos, de lo que va a ser los poderes del Estado, que para que el ciudadano tenga derecho sobre esos poderes del Estado. Todo eso lleva lógicamente a la independencia de las colonias americanas. Son hijos de ese discurso. Son hijos de los que se fueron allá a buscar la libertad política y religiosa. Entonces es perfectamente lógico y consecuente que aplicando las ideas de sus padres peregrinos, las 13 colonias planteen la independencia en tiempos de George Washington. Entonces, el resultado de la independencia de las colonias americanas es la prolongación lógica de la política que inspiró a los padres peregrinos y que inspiró a los diferentes grupos protestantes, cuáqueros, anglicanos, todo a llegar allá. La libertad religiosa. En el estado de Pensilvania hubo toda clase de tolerancia hacia diferentes religiones, había incluso católicos. Filadelfia tuvo la primera biblioteca pública en América y el primer hospital en América. Es decir, todo ese acervo de libertad va a llevar necesariamente a que la fundación de los Estados Unidos esté basada en la tierra de la libertad, porque eso era lo que significaba desde un principio. Entonces lo que va a hacer George Washington es sencillamente llevar a la práctica las ideas que inspiraron la creación de América. Además es un tipo muy serio, porque cuando ya protagonizó la independencia de los Estados Unidos y ya después le iban a dar cargos públicos, el tipo dijo, no, yo vine a independizar a los Estados Unidos, yo no estoy para cargos públicos, yo me voy para mi finca donde me fascina estarme, y se retiró. Lo mismo que San Martín, y así se ahorraron la amargura de toda la rapiña por el poder que viene después de las independencias de los pueblos. Entonces, fíjese lo que está pasando. La doctrina parlamentaria en Inglaterra inspira la Ilustración, y la Ilustración y la Revolución Americana son hechos contemporáneos. La Revolución Americana es en 1776 y la Revolución Francesa va a estallar en 1789. Y de las ideas de la Revolución Francesa
y de la independencia americana viene la inspiración que Francisco de Miranda va a traer para las ideas de la independencia y la descolonización de la América española. Entonces, todo un concepto revolucionario y político está teniendo lugar en esa época y su cuna es Inglaterra. Su epicentro es Francia. Sus resultados se ven en Estados Unidos y en las colonias de la América española, que también se van a independizar después. Son las ideas de la libertad, las ideas de los derechos del individuo, de los derechos humanos, las ideas de las libertades políticas, las que se están gestando en este periodo de la historia y se están gestando en Inglaterra. Entonces la independencia americana es una consecuencia lógica de eso, se produce a partir del boicot del té. El té en Inglaterra se vuelve muy popular porque los puritanos, para combatir el licor, incentivaron el consumo masivo de té. Entonces todos tomaban té, y el té que venía de Inglaterra era un monopolio para las colonias americanas. Entonces ellos no podían comprar el té ni cultivarlo, sino solamente el que llevaran los ingleses al precio de los ingleses. Entonces el boicot al té y el lanzar al océano los sacos de té que venían de Inglaterra fue el acto mediante el cual empieza a proclamarse la guerra de independencia norteamericana contra los ingleses, precisamente porque el símbolo era el té. Asterix y Obelix, los franceses siempre les cargan unas broncas de lo más satíricas. Hablaban de un agua hirviente que se tomaban los ingleses que no sabía nada y que un día Asterix le echa hojitas y entonces es Asterix el que lleva el té a Inglaterra. Eso siempre, entre los franceses y los ingleses siempre se dan coba. Y los franceses siempre la montan de que ellos son los que le enseñaron a su madre a tener hijos. Pues todo se lo enseñaron ellos a Inglaterra, ya sea por Alejandro Dumas o ya sea por Asterix y Obelix. Por supuesto, los ingleses trinan de la furia y no consideran que eso sea cierto porque el té tiene una historia mucho más antigua que la que le atribuye a Asterix. Pero es toda una diversión en el humor de esos pueblos, de la manera como se sacan los trapos los unos a los otros. El asunto es que la independencia americana es una consecuencia lógica de las ideas que se están dando en ese momento. Y eso hace que la independencia de los Estados Unidos desvía el curso histórico del Imperio Británico. Es muy reciente, porque es que finalmente ellos no van a durar sino 100 años allá, porque ¿cuánto hace que salió el Mayflower? Sí, entonces, y la independencia es en 1776, van a durar prácticamente 100 años, lo suficiente para fundar las bases de una nación que sería la dueña del siglo XX, pero Inglaterra será la dueña del siglo XIX. Entonces, resulta que ahora empieza a formarse, paradójicamente es después de la independencia de los Estados Unidos que empieza a montarse el Imperio Británico. Y el Imperio Británico empieza a montarse poco a poco. Con todas las peleas que tiene con Francia, esas peleas se trasladan al Caribe. Entonces, en las islas del Caribe hay batallas por cada una de esas islas que un día son francesas y otro día son inglesas, y otro día son holandesas, y otro día son españolas. La Habana en un momento fue de los ingleses y entonces la devolvieron a cambio de la Florida. Sí, así eso es un ajedrez. Entonces, por eso es que usted ve que en las Antillas hay unas holandesas, Aruba, Bonaire y Curazao, hay otras inglesas como Jamaica, hay otras francesas como Martinica, francesas como Haití, españolas como Cuba, ¿sí? Y hay casos como República Dominicana, que la mitad es española, República Dominicana, y la mitad es francesa, que es Haití. Son las batallas que se están dando entre los imperios en ultramar por las islas de las Antillas. Hoy por hoy en los planes de las agencias de turismo no hace diferencia, pero en la cultura de esos pueblos sí. La gente de San Andrés es de colonización inglesa y tiene una cultura inglesa profundamente arraigada. Están en nuestro territorio, son parte de nuestro país, su cultura es de origen inglés. Entonces, y su idioma es inglés, su idioma nativo es inglés. Entonces, resulta que eso es todo el resultado de las peleas de las potencias en ultramar, en las Antillas. Entonces, el Imperio Británico se va montando poco a poco, porque después de la independencia de los Estados Unidos, entonces, ¿qué van a hacer con ese montón de líos que antes resolvían en ultramar? Todos esos problemas que ellos tienen de rebeliones y de guerras internas que antes tenían en ultramar, ahora, ¿dónde lo resuelven? Lo van a resolver de una manera dolorosa. Lo van a resolver en Australia. La Australia que ya había descubierto el capitán Cook. En esa Australia van a fundar una colonia penal con los irlandeses rebeldes
que permanentemente se oponían a la dominación británica y protestante, los declaraban, decían que ellos por el bien de Inglaterra no deberían nunca volver a pisar territorio irlandés. Los llevaban, los llevaban con casquetes, con grilletes de hierro, bolas de hierro, a Australia. Australia es en principio una colonia penal, se llama Nueva Gales del Sur, y Nueva Zelanda también es una colonia penal. Y los que llegan allá, llegan como prisioneros, son los irlandeses rebeldes de una tierra sometida, que continúan su sufrimiento al otro lado del mundo. En Australia pasan cosas terribles. Imagínense que cuando llegan los ingleses a dominar la isla, como los aborígenes australianos, no tienen templos, ni tienen monumentos hechos de madera, ni de cemento, ni de ladrillo. Ellos leen la naturaleza. El templo es el río, el arco iris es la señal del mundo de los sueños. Ellos tienen una especie de mundo de los sueños como la doctrina de Platón, un mundo ideal que es de donde ellos vienen y a donde ellos van, y cuyos trazos están escritos en el arco iris y en los riachuelos. Tiene una religión muy profunda, pero como no tenía monumentos ni templos, desde el punto de vista occidental no tenían religión, entonces les parecieron que eran salvajes, pero no les pareció que eran salvajes a secas, sino que no existían. Declararon a Australia tierra nullis, es decir, declararon que en esa tierra no había habitantes, y se comportaron con los aborígenes australianos como si no existieran. Y la primera batalla legal de los aborígenes australianos es ser reconocidos como seres humanos. No, o sea, para discutir si usted tiene alma o no tiene alma, ya están admitiendo que existe. Con ellos no había la discusión si tenían alma o no tenían alma. No existían. Pasaban por encima de ellos como si no existieran. Entonces la historia de los aborígenes australianos, que son pueblos pero muy antiguos y profundamente espirituales, empieza a ser muy dura desde el momento de la llegada de los ingleses. Entonces los ingleses llegan a la tierra de los pueblos del arco iris y los pueblos del mundo de los sueños y los pueblos que mediante la pintura ritual se comunican con el mundo del más allá. Y llegan y pasan por encima de ellos y crean un territorio por encima de ellos sin más ni más. Por un lado. Por otro lado llevan la colonia penal, toda la colonia de los irlandeses rebeldes que van allá a sufrir. Hoy, después los australianos borrarían el pasado presidiario y entonces queda como un secreto familiar el que su bisabuelo llegó a Australia en cadenas de hierro, con pies de hierro se llama. Llegar con pies de hierro significa haber llegado como presidiario con grilletes en los pies a Australia. Entonces se funda la colonia penal y Australia va a ser durante mucho tiempo una colonia penal, lo mismo Nueva Zelanda. Entonces se van montando las bases del Imperio Británico en Australia, luego se van montando las bases del Imperio Británico en las Antillas y se van montando, se ha ido a Norteamérica, pero ya hay un poder, una influencia muy grande y por eso en la independencia nuestra los ingleses tienen mucho que ver, están detrás de toda la independencia. Entonces, mientras todo esto está pasando, España está perdiendo su hegemonía, está decayendo y Francia está tomando el control de lo que antes fue España. Entonces, la geopolítica va cambiando. España decae poco a poco, lentamente va decayendo y ese dinero, esa cantidad de dinero inflacionaria que había, va a llegar a las arcas inglesas. Por eso es que decía Eduardo Galeano que España ordeñaba la vaca, pero Inglaterra se tomaba la leche. Entonces realmente ese billete le va a dar a los ingleses, porque los españoles, al no saberlo manejar para una prosperidad futura, terminan dándoselo a los ingleses por cuentas de deudas y de empresas. Entonces los ingleses con ese dinero van a hacer otras cositas de lo más interesantes. Entonces después, digamos, va desarrollándose toda esta época y esta es la época también de los viajes de Gulliver. Por eso cuando llegan a Australia, el Capitán Cook y todo eso, la imaginación de Jonathan Swift va a llegar hasta Australia y Gulliver va a ser el síntoma del profundo desprecio que siente Jonathan Swift por el género humano. Gulliver es muy curioso, la sátira más agria, más terrible que se ha hecho sobre la política inglesa, hoy por hoy es un cuento infantil. Las religiones de los bosques se convirtieron en cuentos infantiles, en cuentos de hadas. La sátira política se convirtió en cuento infantil. Gulliver
en el país de Lilliput y en el país de Brobdingnag. Es una sacada de clavo y de trapos al sol con toda la política inglesa de la época hecha con un odio mortal. Entonces, este tipo, pero con un veneno impresionante. Él decía, por ejemplo, que una de las estupideces que hacían los habitantes de Lilliput era jugar a la cuerda de la máquina de coser y que era a través de la máquina de coser que ellos jugaban a la cuerda y que el mejor malabarista de la cuerda era el ministro de Hacienda de la gente de Lilliput. Entonces era, digamos, una manera de mostrar cuando habla de la guerra entre los entre los pueblos que abrían los huevos tibios por la parte ancha contra aquellos que abrían los huevos tibios por la parte angosta, y que hay una guerra entre ellos dos apoyada por otras islas subsiguientes a esa que le dan armamento a los de los huevos que lo abren por la parte angosta y a los que lo abren por la parte ancha. Y, digamos, muestra lo anodinos de los motivos de la guerra, los ruines de los fines de aquellos que proveen de armas y apoyan los conflictos, lo mezquina de la política de la época. En Brobdingnag, inclusive hay un momento en que llega a un país de a la isla de los caballos, donde los caballos han domado a los hombres. Entonces habla con un percherón, un tipo muy elegante, y le cuenta a este percherón tan elegante cómo su pueblo es capaz de atacar a pueblos vencidos y a empobrecidos por el hambre, y se aprovecha de esa circunstancia para dominarlos, y el caballo no se lo puede creer. Es increíble la amargura con que Gulliver va a describir. Gulliver es un personaje, pero Jonathan Swift descubre su profundo desprecio por el ser humano. Nunca logró pensar del ser humano nada bueno. Y las quejas que le da al caballo son absolutamente increíbles y el caballo queda aterrado porque no se imagina que los humanos sean capaces de tanta mezquindad. La vanidad, la villanía, la mezquindad, todos esos grotescos defectos de la naturaleza humana son exaltados hasta la más hiriente sátira en Gulliver, en los viajes de Gulliver. Entonces dice que son personajes intrigantes y que los más horribles son los que poseen altos cargos y categorías privilegiadas en la corte, y que dentro de los danzarines el ministro de Hacienda es el más famoso. Todas esas quejas le va dando al caballo y el caballo no puede creer que los humanos tengan ese tipo de comportamientos tan supremamente ruines. Entonces, Jonathan Swift es irlandés, nació en Dublín, y lo que está viendo es una mano de intrigas políticas que le produce poquísima confianza en los seres humanos. Entonces eso está pasando también, y muchas otras cosas están pasando en la literatura, en tiempos en que se están forjando las ideas políticas y en tiempos en que los cambios entre las potencias van dando paso a nuevas hegemonías. El tiempo que estamos hablando ahora es un tiempo de transición para llegar a un momento en que a comienzos ya del siglo XX, 1 de cada 4 habitantes del planeta Tierra era súbdito de la reina Victoria. Sino, bueno, pero ¿cómo vamos a pasar
de todas las peleas, de Carloses y Jacoboses y parlamentos y todo eso, de las guerras religiosas que pa' aquí, que pa' allá, a convertirse en la potencia más importante del planeta Tierra, en la reina del siglo XIX, en la artífice de la revolución industrial. O sea, ¿a qué horas? O sea, ¿de cuándo acá este país se nos volvió tan grande? Muchas cosas suceden para que esto tenga lugar. Primero, el cambio de las potencias, de la hegemonía. España decae lentamente. Francia primero entra en el proceso de la revolución. Y después de que entra en el proceso de la revolución, el ejército napoleónico invade toda Europa, y la invade mediante el cómodo método de la reforma agraria. Cada vez que los campesinos, los ejércitos napoleónicos van llegando a algún lugar, van haciendo la reforma agraria, y los campesinos que viven en unas condiciones miserables y que están sometidos desde hace mucho tiempo a regímenes injustos, se van a unir a las huestes napoleónicas, a las tropas napoleónicas, porque a ellos les cambia la vida. Lo que va llevando a Napoleón son las ideas de la Ilustración. En algunas partes las impone con gallardía y en otras no. Lo que hizo con España fue una miserableza. Cuando nombra a su hermano Pepe Botellas, rey de España, arrestan a Fernando VII, resquebrajan todo el poder español en la península, en España y en Portugal. Y el resquebrajamiento del poder español es lo que permite la primera independencia de la América Española. Nuestra generación de Policarpa Salabarrieta, ellos van a enlazarse a la independencia ahí, cuando se fractura el orden de la autoridad española por la invasión napoleónica. Entonces Napoleón va avanzando y llega a Rusia, donde los zares saben cómo se manejan esos Napoleones y los alejan cada vez más de las líneas de abastecimiento, hasta que los dejan congelados con el arma más poderosa que tienen los rusos, el general Invierno. Y así como derrotaron a Napoleón, exactamente lo mismo van a derrotar a Hitler. Bastante tiempo después, Napoleón retrocede, ya con un desastre de las campañas en Rusia. Y cuando retrocede, eso le va dando tiempo a los europeos para que se reagrupen y se rearmen. Y lo están esperando, venga para acá, en Waterloo, Wellington. Entonces en Waterloo le van a hacer una batalla en la cual le van a partir el ejército, y como él tiene un general buscando a los prusianos, le está diciendo que lleguen al campo de batalla, y el general, por obediente, no oye las órdenes del Estado Mayor que le dice Napoleón lo necesita en Waterloo porque es que allá se está desarrollando la batalla, y el tipo no llega por andar persiguiendo a los prusianos, y entonces a Napoleón lo cercan por ambos lados, y Wellington en Waterloo derrota a Napoleón. O sea, los ingleses derrotan a Napoleón. Cuando los ingleses derrotan a Napoleón, y Napoleón a su vez había derrotado a España, por otro billar de tres bandas que compone la geopolítica local, los ingleses quedan de dueños del balón. O sea, después de las guerras napoleónicas, los ingleses salen ampliamente fortalecidos, duramente fortalecidos. Decae la hegemonía española. La hegemonía francesa entra en un periodo, de postergación, porque a Francia cae y la desbaratan, de no haber sido por la talla política de Talleyrand. Eso la cogen y la ponen ropa de trabajo. La redujeron a los límites de su territorio, después de que ella había avanzado hasta Rusia. Y de ahí en adelante Francia pasará épocas bien complicadas, será el tiempo de la restauración, van a restaurar los reyes que habían decapitado durante la revolución, y la restauración en Francia es lo que en América se conoce como la Reconquista, porque es cuando los españoles vuelven y toman aliento, invaden América a las tropas de Sámano y de Murillo para hacer toda la parte sangrienta de la Reconquista. Pero el asunto es que el que sale ganador de todo este lío es Inglaterra. A la hora del té, realmente, literalmente a la hora del té, el que gana es Inglaterra. Entonces, este cambio de las hegemonías mundiales para dar paso a una posición ventajosa de Inglaterra, las colonias que va teniendo en ultramar, la estabilidad política que logra una vez que conjura las guerras religiosas, y de una vez por todas queda Guillermo de Orange y quedan los protestantes en el poder, queda el parlamento mandando la parada, queda el rey sentadito en el trono. Después vendrán dinastías alemanas y holandesas que ni siquiera hablaban inglés. Guillermo de Orange no hablaba inglés, y luego cuando lleguen los Hanover de Alemania, esos tampoco hablaban inglés, así que no iban ni a las sesiones del parlamento, y el parlamento gobernaba tranquilo.
en nombre de los ciudadanos y logra un nivel, digamos, de gobernabilidad muy importante. Es un gobierno legítimo ante su propio pueblo, que representa a su propio pueblo y que va llevando digamos, la política hacia un esplendor. Esta gente sale de los motines, los tropeles, la circularidad y las guerras religiosas a un esplendor impresionante en relativamente poco tiempo. Es un periodo de transición. Y mientras esto estaba pasando, un día estaba sentado Watts preparándose un tecito y de pronto vio cómo la tapa de la tetera era impulsada por el vapor y eso era lo que hacía que saltara. Dijo, vea qué chusca esa fuerza. Con eso se pueden hacer cosas interesantes. Teníamos el problema en ese momento de que las minas de carbón se inundaban muchísimo y no había cómo sacar esa agua. Para sacar el agua de las minas se inventó la máquina de vapor, pero era muy complicada porque se enfriaba y se calentaba cada rato, como el agua por la mañana cuando uno se va a bañar. Entonces resulta que no se ha solucionado ese problema. Watts se pone a mirar, James Watts, se pone a mirar con cuidado esto de la tetera y como pasa a los grandes inventores, al tipo se le ocurre que ahí puede haber una solución y que esa fuerza es utilizable. Entonces, la idea de la utilización del vapor en la máquina como una fuerza que pueda generar movimiento sienta las bases de lo que más adelante va a ser la locomotora y sienta las bases de lo que va a ser el capítulo más importante en la Inglaterra contemporánea, la revolución industrial. Está en ciernes. James Watts ha encontrado los principios de la máquina de vapor y de ahí al montaje de la revolución industrial estamos a un pelito. Y la revolución industrial hace la diferencia. Los cambios geopolíticos que se van a producir sí le dan a Inglaterra como ser una reina de los mares, sí, pero es la revolución industrial la que le va a dar el proyecto económico para convertirse en una verdadera potencia. La revolución industrial es un salto tecnológico tan grande que la sitúa a años luz del resto de los pueblos. La pone al otro lado de la historia, la revolución industrial. El mundo se va a aproximar a la era de la máquina. Y todo lo que habíamos hablado de las bases de la ciencia moderna, ahora se nos va a volver tecnología. Y todo lo que se nos va a volver tecnología, se nos va a volver industrialización. Y el mundo va a cambiar de manera radical en Inglaterra. Y después de Inglaterra en el planeta entero, porque el mundo industrial está avecinándose y van a ser en Inglaterra. Mientras todas estas cosas pasan, no debemos olvidar, hay unos traviesos espíritus menores de las herramientas y la maquinaria que son lejanamente emparentados con los gnomos y los goblins. Esos personajes se llaman los gremlins. Los gremlins podían hacer que las herramientas funcionaran mejor y más deprisa, podían guiar las manos de los artesanos e inspirar los nuevos inventos. Los gremlins americanos ayudaron a Benjamin Franklin en sus experimentos eléctricos y un gremlin escocés, Hector Othay Clyde, atrajo la atención de James Watts hacia la fuerza del vapor, haciendo saltar la tapa de la tetera. Pero los humanos no se dan cuenta de esto. Dice que si los humanos se hubieran dado cuenta de la importancia de los gremlins en el desarrollo tecnológico, la historia habría podido ser diferente. Lamentablemente, la mayoría de los ingenieros y mecánicos carecían de la visión para la greminología y se atribuyeron todo el crédito de los inventos, desconociendo la importancia y la fundamental participación de los gremlins en el desarrollo de la industria y la tecnología. Entonces los gremlins, al ser ignorados en el crédito de los inventos por parte de los humanos, que en su arrogancia creen que ellos lo ven todo, se volvieron agrios hacia la humanidad, se resintieron los gremlins, dijeron que era el colmo que los humanos no les dieran su justo papel en el desarrollo tecnológico, y en lugar de ayudar a los hombres y a los humanos a que las máquinas funcionaran, se dedicaron a entorpecerlas. Entonces ese conocimiento de la esencia de los instrumentos, de la maquinaria, eso lo empezaron a utilizar para hacerle la vida difícil a los humanos. Entonces se introdujo el efecto gremlin. Y el efecto gremlin es el que hace que el martillo se desvíe hacia el pulgar. Es el que hace que en la mitad de la sierra aparezca una veta de madera, un nudo imposible de pasar. Es el que hace que el agua fría y el agua caliente no mezclen. Es el que hace pequeñas maldades. Los gremlins están ahí. Eso se conoce como el efecto gremlin.
Los gremlins están detrás de la revolución industrial y el mundo se va acercando hacia una transformación definitiva e irreversible del planeta Tierra que va a tener lugar en Inglaterra. Entonces la próxima vez nosotros nos vamos a meter de lleno en la revolución industrial y vamos a hacer las grandes fábricas y vamos a llegar a la era más gloriosa de la historia inglesa, la era victoriana, los tiempos en que Inglaterra manda la parada en todo el planeta. Entonces, desde la sabiduría parlamentaria de las teorías políticas de la libertad del ciudadano de los tiempos de Locke, que inspiran los principios de la Ilustración, desde la amargura de Jonathan Swift, desde la travesura de los gremlins, desde la formación de una nación que emerge de la circularidad de los conflictos a la grandeza de un destino histórico colosal. En el relato, Diana Uribe, y en la asistencia técnica, César Moreno, y para ustedes un feliz domingo.